Buenos días, buenas tardes, amigas, amigos. Son las 12 del día acá en el bello estado de Chihuahua. Esta tarde quiero compartir con ustedes unos breves apuntes sobre los libros de texto gratuito en México. Y comienzo por desearles que tengan una feliz tarde, decirles que reciban un afectuoso saludo, decirles que me da mucho gusto estar de nuevo transmitiendo aquí con ustedes. Iniciando el tema, hay que, en el contexto en el que se encuentra nuestro Estado, a causa de el mal gobierno de la señora María Eugenia Campos, en donde por su irresponsabilidad está en riesgo de que nuestra niñez se quede sin los libros de texto gratuito. Por eso quise hacer este breve video en donde hablaremos sobre unos apuntes que ahí hice brevemente sobre los libros de texto a través de la historia en México. Y, por ejemplo, antes de que en 1959 se creara la Comisión Nacional de Libros Gratuitos, antes de eso, en la época del Porfiriato, eh, eh, así en los gobiernos de Álvaro Obregón también, el gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se proveía a los estudiantes de materiales educativos en sus escuelas. Y por ejemplo, fue ya posteriormente, ¿no? Ya cuando se creó la Comisión Nacional de Libros Gratuitos, el 12 de febrero de 1959, se creó por decreto del presidente Adolfo López Mateos, ¿sí? Y ese hecho causó una verdadera furia en los conservadores de aquel tiempo. Y uno de los hechos que más los enfureció fue la triada, así como lo menciona el especialista sobre este tema, la triada que era gratuito, los libros son gratuitos, únicos y obligatorios. Eso que les causó a ellos enojos es la condición que hasta el día de hoy garantiza el carácter universal de la educación. La educación, gracias a eso, hoy es para pobres y ricos. Para todos los estratos sociales que hay en México es gratuita la educación. Pues hagan de cuenta que a la derecha pues eso la enardece, no le gusta absolutamente para nada. Y en aquellos años, hablo de 1959, antes de por allá, 1926, 29, por allá, les afectaba muchísimo a ellos porque también en aquellos años había escuelas privadas y la mayoría de los caciques y de los adinerados pues tenían a sus hijos en escuelas privadas, gozaban de educación privada, algo que a los pobres, por ejemplo a los hijos de los obreros, a los hijos de los campesinos, a los hijos de los pobres en general, no tenían acceso a esa educación. Entonces cuando López Mateos crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, pues hagan de cuenta que les estalla una bomba de odio, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que esos pobres tengan acceso a la educación? Y que esa era uno de lo que ellos no querían. Empezaron a tachar a los libros de comunistas, empezaron a decir que México se iba a ser un país comunista. Los reaccionarios del PAN, empezaron a decir que se estaba afectando a la libertad de los empresarios que tenían editoriales. Nótese cómo desde 1959 vienen tachando precisamente a los libros de texto gratuito como libros comunistas. O sea, nótese también, o sea, cómo los sectores editoriales de la época iniciaron también una guerra abierta contra López, el otro López. Y hoy están en otra guerra abierta contra otro López, que es nuestro entrañable y querido presidente y respetable presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Entonces,
Por eso es que me decidí a hacer este video, porque me parece muy interesante cómo la derecha a través de los años siempre ha estado en contra de la educación. Cómo desde aquellos años tachaban a los libros de comunistas, que México se iba a convertir en Cuba. En aquellos años era Cuba la que andaba en auge. ¿Sí? Y fíjese, desde 1959 hasta la fecha, yo no veo que México sea un país comunista, para nada. Pero ellos de forma bien abierta iniciaron una guerra en contra de López Mateos, en la que afirmaban que el hecho de que el Estado mexicano creara los libros afectaba los intereses de autores e industriales de las artes gráficas, ¿sí? Entonces, ellos estaban enojadísimos porque les quitaba a López Mateos un monopolio que tenían, como hoy también tenían un monopolio estos editorialistas modernos, y porque les daba la educación acceso a las personas de más bajos recursos. Pero antes de ese gran logro de López Mateos, en el 1926 al 1929, fueron los cristeros bajo el mando de las autoridades católicas quienes se opusieron de forma tajante a que los jóvenes estudiantes recibieran educación laica y gratuita. Muchos maestros y maestras fueron perseguidos por los cristeros. Yo quiero dejarles esta mañana un ejemplo terrible, que fue la maestra María Rodríguez Murillo, a quien la madrugada del 26 de octubre de 1935 le advirtieron los cristeros que se fuera del pueblo, que ya no enseñara a los niños de la escuela, y como no les hizo caso, ellos la violaron, la golpearon, la amarraron con una soga de los pies y la arrastraron a todo galope de caballo por un camino pedregoso. Le cortaron los senos y los colgaron a la orilla del camino, uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿sí? Como un ejemplo para que los demás maestros rurales, desistieran de impartir la educación socialista. ¿Pero qué creen? No lo lograron. Gracias a esos héroes, a esos maestros que lucharon dando muestra de ese amor por la educación, que desde entonces visualizaban que México necesitaba ser liberado de las ideas retrógradas, oscurantistas de los conservadores, y que siempre se han enfrentado a los gobiernos represores y al pensamiento de derecha. Y también, ¿por qué no decirlo?, a las autoridades religiosas, tristemente a las autoridades católicas religiosas. Hoy también las autoridades católicas religiosas en contra de que nuestros hijos aprendan todas las ciencias y toda la nueva educación, lo que nos ofrece la nueva escuela mexicana. No lo lograron, no lo van a lograr, porque el pueblo de México es un pueblo libertario por esencia, aunque por medio de la ideología extranjerizante que nos querían imponer, que debíamos de rendirle culto a los reyes, que debíamos ser esclavos, que debíamos de... Nuestro carácter es libertario, ¿sí? Entonces, les pido su apoyo a todas y todos para que luchemos codo a codo, acompañando a los maestros y maestras de aquí del estado de Chihuahua, del estado de México, de todos los estados donde la derecha está tratando de sembrar su oscurantismo. Vamos a solidarizarnos con ellos. Vamos a darles a nuestros hijos la oportunidad de que tengan una educación de calidad. Es posible. Vamos a quitarle al país esa pesada losa del oscurantismo retrógrada. Y viva los libros de texto gratuitos. Viva la educación laica. Y que viva la nueva escuela mexicana. Un saludo fraterno, amigas, amigos. La lucha sigue. Nuestro país, nuestros hijos, nuestro estado de Chihuahua merece un mejor futuro. Y así será. Saludos.